Bien rapidito, yo quiero leer la palabra del Señor, quiero entrar en la palabra del Señor. Estamos comenzando una nueva serie titulada El Espíritu de la Era. Amén. Así que acompáñame al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 4 al 6. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice, si tienes tu Biblia, si tienes tu tableta, si tienes tu teléfono, puedes buscar esta palabra, puedes marcarla, porque va a ser una palabra que va a impactar nuestros corazones. Creo que esta palabra es una de las palabras más importantes en la vida en nuestra vida cristiana. Amén. La palabra del Señor dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Y es palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quita toda distracción de nuestras mentes. Prepara nuestras mentes para tu palabra, Señor. Habla el día de hoy. Queremos, mi Dios del cielo, que esta palabra no sea una palabra más, que este domingo no sea un domingo más, Señor, sino que esta palabra entre en nuestras mentes, en nuestros corazones, que haga algo en nosotros, que transforme, mi Dios del cielo, que nosotros podamos aplicar esta palabra en el transcurso de nuestra semana, Padre amado, y podamos ver los cambios en nuestras vidas, porque tu palabra transforma, tu palabra, mi Dios del cielo, es lo que llena, Padre amado. Nosotros no, nosotros somos un instrumento para traerla. Tu palabra, mi Dios, inspira y respira tu espíritu, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos llenes de ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy comenzamos esta nueva serie llamada El Espíritu de la Era. Y le damos gracias a Dios por la Escritura, porque por medio de ella podemos identificar los tiempos y la época exacta en la que nosotros estamos viviendo. Con este conocimiento ante nosotros, hermanos, podemos vivir sobriamente en la eternidad, con la eternidad en vista. Así es que te aconsejo a que tomes tu libreta o tu teléfono y a que haga algunos apuntes, ¿verdad? Y quiero hablarte bajo el tema reconociendo mis tiempos. Reconociendo mis tiempos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿oyes lo que yo oigo? ¿Oye lo que yo oigo? ¿Ve lo que yo estoy viendo? Dile al que está a tu lado: ¿ves lo que yo estoy viendo? Siento que estos tiempos en los que estamos viviendo se ponen más y más y más difíciles. Aquellos de ustedes que son padres podemos reconocer esto. Aquellos que estamos criando, es muy diferente la manera en que yo crié a mis hijos 20 años atrás a la que se está criando el día de hoy. Es muy diferente la manera en que mis padres me criaron hace 40 años atrás de la manera en que se está criando y la manera en que yo crié. Hay tiempos que están bien difíciles, podemos verlo, podemos ver los tiempos difíciles en todo. Podemos ver los tiempos difíciles en nuestro hogar, podemos ver tiempos difíciles en las escuelas, podemos ver tiempos difíciles en nuestro trabajo, ¿verdad? En todo hay tiempos difíciles. Por eso es que es importante que nosotros reconozcamos los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tenemos que reconocer los tiempos en los que estamos viviendo. Pero primero, ¿qué es el espíritu de la era? Si sabemos
hoy en día hay dos espíritus trabajando en el mundo. Está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y está el espíritu de las tinieblas, esta influencia demoníaca que está predominando en la tierra, dirigida por el príncipe de los aires, que es Satanás. Entonces Satanás lo que está haciendo es que él está trabajando con esta atmósfera corrupta. Y lo que hace es que él utiliza lo que está pasando en estos tiempos, en esta era, en estos tiempos que estamos viviendo, para traer corrupción, para traer confusión, para traer ceguera. ¿Y por qué es esto? Porque Satanás muy bien conoce la palabra, Satanás muy bien conoce el propósito del Señor, y él no quiere que la gente conozca que tenemos un Dios lleno de promesa. Él no quiere que la gente conozca que hubo un Jesús que vino a salvarnos. Él no quiere que la gente conozca que hay un Jesús que viene por nosotros, que viene por su pueblo, que viene por su iglesia. Así que entre menos personas conozcan el plan de Dios, entre menos personas estén preparadas para la venida de Cristo, mejor es para él. Ahora, Jesús no nos ha dejado solos. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que Jesús nosotros no nos ha dejado solos? A los que creen en Él, Él ha dejado el Espíritu Santo, no solamente alrededor de nosotros, sino el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. O sea que cuando tú te salvas, ese espíritu de tinieblas y ese poder de Satanás no tiene más autoridad bajo nuestras vidas. Aleluya. Entras tú en el reino del Señor y el poder del Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, comienza a trabajar en tu estilo de vida, y tú comienzas a producir fruto de ese Espíritu Santo. O sea, tú comienzas a producir mansedumbre, tú comienzas a producir amor, paciencia, paz, bondad, y comienzas a producir algo muy importante, que es discernimiento. Aquellos que conocen el Espíritu de Dios y viven por el Espíritu de Dios, sabemos que hay un movimiento. Nosotros sabemos que está pasando algo. Escucha, ¿verdad? Estás escuchando algo, lo que está pasando en el mundo. Ya la palabra del Señor ya a nosotros nos ha preparado. Por eso es que lo que está pasando en el mundo no nos debe tomar desapercibida ni nos debe frustrar, porque ya la palabra del Señor tiene esto. Ya la palabra del Señor lo ha predicho. Y si ponemos la palabra del Señor al frente de nosotros, cuando veamos estas noticias, cuando veamos lo que está pasando en el Medio Oriente, no nos vamos a frustrar, porque sabemos que son señales que Dios ya ha puesto en su palabra. Nosotros, los que conocemos el Espíritu Santo de Dios, conocemos las estaciones del tiempo, conocemos cuando la era está cambiando. Conocemos, amén. Es nuestro deber el asegurarnos, hermanos, que entendamos cómo trabaja el enemigo. Es nuestro deber asegurarnos que entendamos cómo trabaja el enemigo. Y Pablo, en estos versos que acabamos de leer, está hablando a la iglesia de Corintio y está escribiendo por un par de razones. Pablo quiere acabar con las acusaciones falsas que te están haciendo en contra de él, y quiere solidificar la iglesia con mayor firmeza en el evangelio. Pablo quería que ellos estuvieran alertas a los tiempos en que se estaban viviendo. Se levantan aún en la misma iglesia algunas acusaciones de Pablo, que estaban pensando que Pablo estaba oscureciendo el evangelio, estaban pensando que Pablo estaba maltratando la palabra del Señor. Y Pablo no era un hombre que se rendía fácilmente. Pablo tú lo podías acusar, pero él sabía y él conocía la verdad. ¿Cuántos Pablos necesitamos hoy en día? ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a Pablo el día de hoy, que podemos defender lo que sabemos de la palabra? Entonces Pablo no se rinde, al contrario, él sabía que muchos en la iglesia de Corintio estaban llenos de impartición, estaban llenos de impartiendo perdón, estaban llenos del Espíritu Santo, y él comienza a defender el evangelio y les hace saber y les dice: ¿sabe?
no soy yo el que está oscureciendo la palabra. La ceguera del hombre a la palabra de Dios no se debe de ningún humano, sino de la actividad de Satanás, el Dios de este mundo. Entonces estas palabras de Pablo, hermanos, afirman específicamente que Satanás se enfoca en impedir que los incrédulos vean la luz que fluye a través del evangelio y que es la luz de la gloria, que es imagen de Dios. El enemigo está cegando al mundo, pero él no lo está cegando físicamente. Al contrario, el enemigo está usando los ojos físicos para traer ceguera espiritual. Porque todo lo que entra por nuestros ojos, nosotros lo deseamos. Entonces, él todo lo que entra por aquí, él lo está usando para cegarnos espiritualmente. El enemigo está obstruyendo, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros puntos de vista. Hay mucha gente que está espiritualmente ciega. Entonces, hermano, ellos escuchan la verdad, pero no pueden ver lo que significa. No pueden ver lo que significa. Ellos pueden ver el panorama de salvación. Ellos saben que hay un Jesús que vino a salvar, pero no pueden aplicar esa salvación a su vida, porque vivimos en un mundo que es radical. Y como vivimos en un mundo radical, se está necesitando de cristianos radicales. ¿Cuántos cristianos radicales hay en esta casa? El enemigo se está moviendo alrededor del mundo, usando toda oportunidad para destruir la voluntad de Dios. Utiliza tácticas que incluso en la Biblia se nos está advirtiendo. Mira lo que dice Efesios 4:18, donde Pablo dice: a causa de la ignorancia que los domina. Una falta de conocimiento hay aquí en esta palabra. Y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y una buena prueba de esto es el ateísmo moderno. Se están levantando hombres, mujeres que están siendo radicales, que no creen en el Señor, donde hay personas que han sido asesinadas por creer en Dios, en donde miles de abortos se han producido gracias a esta política atea, en donde miles de jóvenes ahora mismo, hermanos, están viviendo mentiras de confusión de género. La sociedad que estamos viviendo, todo va. Este tipo de pensamiento que rechazan y desafían la verdad. Una sociedad que cuestiona las normas de Dios y piensan que está fuera de moda. Vivimos en un modernismo, hermanos, en donde casarse por la iglesia está fuera de moda. La cultura se está influenciando por todas las ideas y todos los valores que trae esta era en la que nosotros estamos viviendo. Hoy más que nunca podemos ver la ideología que enseña en desafiar la verdad. Hermanos, la Biblia está tomando polvo en los armarios. Porque existe esta mentalidad de que la palabra de Dios está pasada de moda y tenemos que ponernos al día con el mundo. El apóstol Pablo llama a esta atmósfera corruptora el curso de este mundo, porque siempre está cambiando. Pero sabemos que hay un Dios que no cambia. Sabemos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que no cambia. Entonces Satanás lo que está tratando de hacer, él está encubriendo el evangelio. Él está escondiendo el evangelio. Él lo esconde por medio de lo nuevo que está pasando el mundo. Entonces él lo que está haciendo, él está cegando el entendimiento de los que no han tenido un encuentro con Jesús, porque que para hacerlos pensar que no necesitan a Jesús. Generaciones por generaciones. Es como si te montaras en un carro y no tuvieras GPS y estuvieras los papeles. ¿Te acuerdas de esos MapQuest? Mi esposo y yo éramos profesionales perdiéndonos.
profesionales perdiéndonos. Yo siempre le echaba la culpa a él, pero yo creo que era culpa mía, porque yo era lo que tenía el papel en las manos y yo le leía la dirección a él. Y recuerdo que una vez nos fuimos a Massachusetts, siempre estábamos en Massachusetts, y nuestras pérdidas no eran de 1 hora. Nuestras pérdidas eran de 6 horas, ¿verdad, papi? 6 horas, un viaje que nos podía coger 3 horas, nos cogía 6 horas. Y yo creo que hoy en día el ser humano es profesional en perderse. Somos profesionales perdiéndonos, teniendo la dirección en nuestras manos, teniendo la palabra del Señor en nuestras manos. Somos bien profesionales perdiéndonos, y en nuestra vida no hay diferencia. Tenemos nuestras propias reglas, tenemos nuestra propia dirección, y nos encontramos perdidos en el mundo, tomando decisiones equivocadas y cambiando una y otra y otra y otra vez, y así vamos perdiéndonos. No por horas como mi esposo y yo, sino por años. Y quizás ahora tú conoces a alguien en tu familia que está leyendo las instrucciones incorrectas, que está siguiendo las direcciones incorrectas. Entonces tenemos que entender por qué es tan importante entender por qué el enemigo encubre el evangelio, por qué el enemigo esconde el evangelio. ¿Sabes por qué el enemigo esconde el evangelio? Porque el evangelio es un llamado de Dios para nuestras vidas. El evangelio es un llamado de Dios para tu vida. El evangelio es un llamado de Dios para mi vida. El evangelio es lo que nos lleva a descubrir el por qué nosotros fuimos creados. El evangelio es lo que te convierte en seguidor. El evangelio es lo que te convierte en adorador de Cristo. Por eso es que es tan importante entender por qué el enemigo encubre en el evangelio. Y aquí está mi punto número 1. Esto es bien importante entenderlo. El enemigo puede encubrir el evangelio, pero no puede destruir el evangelio. El enemigo puede encubrir el evangelio, pero no puede destruir el evangelio. Y eso tú tienes que entenderlo como cristiano. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, iglesia, no están viendo la verdad de Dios. Lo que el enemigo persigue es que nosotros nos convirtamos en nuestros propios seguidores, es que el mundo se convierta en sus propios adoradores. Hoy en día la gente tiene su propia mentalidad de para qué se supone que ellos fueron creados. O sea, se basa en mi propia experiencia, en mi propia perspectiva, en mi propia interpretación, en mis propios deseos de vivir. El mundo se basa en el más. ¿Sabías tú eso? El más, el poseer más, el desear más, el buscar más, el beber más, el fumar más, el permitirse más. Entonces, hermanos, estamos nosotros reconociendo estos tiempos donde se piensa que la verdad es llevada por nuestra propia interpretación de la vida. Y tenemos que entender esto. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Todo comienza con Dios y no hay interpretación de la vida sin Él. Todo comienza con Dios y no hay interpretación de la vida sin Él. Nuestra propia interpretación de la vida nos va a llevar a un alejamiento del conocimiento de la verdad, y esto nos lleva a un solo fin. La palabra del Señor es una palabra que habla bien claramente. Mira lo que dice Proverbios 15:25. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser un camino de muerte. Nuestra propia interpretación, nuestro propio camino no nos lleva a la vida, porque nuestra vida tiene que ser interpretada por Dios. Pero Pablo nos da una esperanza. Pablo dice que solo ha traído ¿qué? Una ceguera, lo que significa que en Cristo esta ceguera no es permanente. Juan 8:31 dice: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, hay una palabra que libera.
Lo puedo decir otra vez. Hay una palabra que libera. Dios ha quitado la ceguera a su pueblo para que pueda llevar la luz al mundo. ¿Tú lo sabías? Que con Jesús eres portador de algo sobrenatural. ¿Sabías tú eso? Que con Jesús tú eres portador de algo sobrenatural. Y esta es la razón por la que Pablo está ansioso de que sepamos que el enemigo no solamente nos quiere mantener alejados de la verdad, sino que quiere cegar nuestras mentes para que nosotros no veamos la gloria de Dios. Y aquí está el punto. Porque una vez que el ser humano experimenta la gloria del Señor, la vida es irreversible. Una vez que tú experimentas y tienes un encuentro con el Señor, tú no puedes mirar para atrás. Porque ese encuentro con el Señor va a transformarte, va a cambiar tu vida. Mira mi punto número 2. La gloria de Dios desvanece la ceguera, revelando la verdad. El verso número 6 dice: porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Este verso es hermoso. Este verso es hermoso. La gloria de Dios desvanece la ceguera, revelando la verdad. ¿Sabías tú que Dios nos creó para su gloria? Isaías 43:7 dice que Dios nosotros nos creó para su gloria. Entonces quizás algunos de ustedes se preguntan: pero ¿en dónde yo encuentro esa gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios. O sea, donde está el Espíritu de Dios, ahí está su gloria. En donde se mueve el Espíritu de Dios, ahí está su gloria. ¿Y en dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está en cada uno que ha dicho amén y que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Tú, Andy, eres cargador de su gloria. Tú, Sonia, eres cargador de su gloria. Emi, tú eres cargadora de su gloria. Porque en donde está el Espíritu de Dios, ahí se está manifestando la gloria del Señor. Ahí está la presencia del Señor. Entonces el mundo está ciego porque no sabe pasar tiempo con el Señor. Eso no se quita la ceguera. Hay muchos hermanos que nosotros conocemos que no están pasando tiempo con el Señor porque no saben y no han experimentado la gloria de Dios. No saben cómo entrar en la gloria de Dios porque sus Biblias están en los armarios cogiendo polvo. Y es tiempo de que nosotros enseñemos a otras personas a sacarle el polvo a la Biblia. Es tiempo que nosotros le enseñemos a otras personas a entrar en la manifestación del Espíritu Santo. Es tiempo en que hayan cristianos radicales como tú y como yo, que sabemos quién es Cristo y que podamos ir y ayudar a otros a conocer a Cristo. Podemos ir a donde alguien y decir: hoy que se van a reunir quizás con sus familias. Puedes ir tú a donde alguien y decir: ¿sabes lo que yo sé? ¿Oyes lo que yo oigo? Podremos ser radicales de esa manera y ir a donde nuestras familias y decir: ¿sabes lo que yo sé? Escucha lo que yo estoy escuchando. Porque yo sé de un Jesús que puede sacarte de la ignorancia. Oh, yo sé de un Jesús que puede sacarte de la depresión. Oh, yo sé de un Jesús que te va a llevar al cielo. Oh, yo sé de un Jesús que te puede llenar de la gloria de Dios. Oh, yo sé de un Jesús que te saca de las tinieblas y te entra a la luz. Podemos ser esas buenas noticias para otras personas. Podemos dejar de estar viviendo en esta nueva era y dejar de aceptar que todo va y que todo viene y que cada quien tiene su vida y que cada quien tiene su verdad. Podemos comenzar a hablar la verdad de Cristo. Besitos. Pablo sabía que el Dios que creó la luz en las tinieblas fue el principio él fue el Dios del principio de la creación, que hizo
brillar esa luz. Pablo sabía que él podía hacer brillar esa luz en nosotros. Porque hoy en día es un problema de corazón. Hoy en día la cuestión es del corazón. Mira lo que dice Jesús en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo sanaría. Él lo dice, que cuando aceptemos a Él, Él es el que sana. Él es el que sana. El mundo conoce el evangelio. El mundo escucha el evangelio. El mundo lo que necesita es el conocimiento de la gloria de Dios. El mundo lo que necesita es tener ese encuentro que sus vidas sean irreversibles, que no puedan mirar hacia atrás. ¿Y tú sabes cuál es la clave? La clave es Jesús. La clave es Jesús. Y cada uno de nosotros que hemos experimentado la gloria de Dios, podemos ser testimonio para que otra persona pueda ser transformada. Y si tú estás aquí y tú no has experimentado la gloria de Dios, hoy es el día en que Jesús te da la oportunidad para que tú puedas entrar en esa gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vez yo conocí una chica. Yo era asistente médico por muchos años y yo conocí una chica y esta chica estaba mareada, ni siquiera podía mantenerse de pie. Y yo le pregunté a esta muchacha, ¿tú comiste? Y ella me dice, no, yo no he comido. Y yo le digo, pero ¿por qué no has comido? Y ella me dice, yo llevo 3 días sin comer. 3 días sin tomar agua. Y yo decía, ay Dios mío, y esta muchacha todavía está parando, tú sabes, está aquí todavía moviéndose. Y yo le pregunté el por qué. Yo le dije, ¿por qué tú estás ayunando? ¿Cuál es el propósito? Porque normalmente cuando tú ayunas tú tienes un propósito. Y ella me dijo, no hay ningún propósito, esto es un reto. Es un desafío. No hay propósito. Mis amigos lo están haciendo y yo lo hice. Mis amigos me desafiaron a no tener comida por a ver si podía pasar una semana sin comida y yo comencé a hacerlo. Ve, el mundo hace cosas sin propósito. El mundo hace cosas solamente para retar. El mundo hace cosas solamente para desafiar. Así es como el mundo trabaja. El enemigo, hermanos, es un buen pescador. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que el enemigo es un buen pescador? Él pone la carnada, él espera que el pez pique, él espera que el pez pique. ¿Y quiénes son los peces? Nosotros. Y el enemigo no tiene propósito. El enemigo lo que hace solamente es que reta. El enemigo lo que hace es que solamente desafíe, ¿verdad? Que tú veas las cosas del mundo, que tú veas el materialismo, que tú veas el liberalismo, que tú veas los placeres que parecen inocentes, que tú veas esa carnada, yo me voy para los parties, yo me voy para el club que parece inocente, ¿verdad? Y cuando tú caes, ya está cegado. Ya está cegado, ya no puede salir. Pero Dios no es así. Si Dios nos llamó, nos reta. Si Dios nos reta, pero Dios reta con un propósito. Dios no va a poner algo en tu vida que no tenga propósito. Dios nos llama con un propósito. Cuando hacemos cosas en nuestra vida, lo hacemos porque Dios nos ha llamado con un propósito. No solamente por un momento, sino por una eternidad. Como hijos de Dios hacemos las cosas con propósito. Amén. Uno de los comentaristas dice, Dios nunca necesita ser reemplazado y nada puede ser añadido a su obra perfecta. ¿Cuántos de ustedes saben que el rey que nosotros le servimos es el mismo ayer,
hoy y por siempre. Y nosotros cargamos el Espíritu Santo de Dios. En donde quiera que tú vayas, sin importar lo que esté pasando en el mundo, manteniéndonos firmes en el Señor, nosotros vamos y podemos compartir la verdad de Cristo, la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que puede transformar los corazones y las vidas. Y este es mi último punto. Comprender la época en que vivimos revela nuestro propósito. Comprender la época en que vivimos revela nuestro propósito. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Hermano, nosotros tenemos un encargo. Dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Escucha, nosotros tenemos un mundo lleno de gente que está rechazando la verdad. Tenemos un mundo lleno de gente que persigue mitos. La gente pretende ser más lista que la Biblia, que la palabra de Dios. Muchos piensan que pueden mejorar la palabra de Dios. Yo le digo que le echan azúcar a la palabra, le echan un poquito de azúcar a la palabra de Dios. Hermano, yo prefiero que lo que la palabra de Dios lo que Dios me esté dando baje como limón, a que baje como azúcar y no transforme mi vida. Dios nos ha encargado a ir y predicar la palabra. Estar listos fuera de tiempo y a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Primera de Pedro 2:9 dice que debemos practicar el dominio propio y mantenernos alerta, porque el enemigo está rondeando como león rugente, buscando a quien devorar. Y él usa la era en la que estamos viviendo para cegar nuestras vidas. Y hasta que Él sigue rondando hasta que esa puerta sea abierta para Él poder entrar a nuestras vidas. Entonces, como cristianos comprometidos, es hora de que nosotros vivamos con los ojos abiertos. Es hora de que nosotros miremos los tiempos en que estamos viviendo. Hermanos, Jesús viene pronto. La palabra no dice cuándo viene. La palabra no dice cuándo viene. Si la palabra dijera cuándo viniera, toditos y cada uno de nosotros estuviéramos preparados. Si la palabra dijera que Jesús viene en el 2025, cada uno de nosotros en el 2020 hubiéramos hecho lo que nos diera la gana y ya para el 2024 tuviéramos nuestras vidas perfectas, esperando a Cristo. Como una bolita que baja en diciembre 31, esa bolita de Nueva York que baja. Pero la palabra no dice cuándo Cristo viene. Por tanto, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener discernimiento para entender lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Muy importante hoy como Día de Madres, ¿verdad? Muy importante entender esto. Como madre, nosotros tenemos que estar mucho más alerta que nuestros hijos, mirando qué es lo que está pasando allá afuera, para que nuestros hijos puedan estar cubiertos por la oración de una madre o de un padre. Entonces yo quiero recordarte
ahora mismo, ahí que estás tú sentado, quizás me estás viendo por las redes sociales, que hay un Cristo que viene, que hay un Cristo que nos quiere preparados y que hay un Cristo que nos está dando una tarea en nuestra mano y nos está advirtiendo en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Y a menudo, hermanos, no podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque parecemos un poco anticuados. A mí que me llamen anticuada y todo lo que tú quieras, pero yo sé que Cristo viene y yo sé que Cristo me ha dejado una palabra a la que yo tengo que seguir, y yo voy a seguir compartiendo el evangelio. ¿Sabes? Muchos de nosotros pensamos que para compartir el evangelio tú tienes que hacerte el evangelista. Sí, déjame decirte, Dios tiene muchos regalos en la casa del Señor. Muchos de nosotros pensamos que para tú compartir el evangelio tienes que ir a las calles todos los días. No es así. Tú compartes el evangelio en tu casa. Si Dios te ha llamado para ser evangelista, amén, lo vas a saber. Tú compartes el evangelio en tu trabajo. Nosotros tenemos una familia aquí que ellos comparten el evangelio en vaso. ¿Sabías tú eso? Que cada té que estas personas van a buscar a la tiendita que ellos tienen, el evangelio está escrito en un vaso. Entonces, ¿cómo estamos advirtiendo a la gente en los tiempos que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos preparándonos nosotros? Y yo vengo hoy a recordarte, hermanos, que tenemos en nuestras manos algo muy poderoso. El Espíritu Santo vive en ti. Y te vengo a recordar que por medio de ese Espíritu Santo tú tienes ojos para ver más que en lo físico. Tú tienes ojos para ver en lo espiritual. El Espíritu Santo te entrega discernimiento. Yo estoy aquí para recordarte que Jesús dio su vida por ti y por mí, para que nosotros no vivamos en la oscuridad. Estoy aquí para recordarte que no hay condenación en Cristo Jesús. Te puedes poner sobre tus pies. Tú eres portador de la gloria de Dios. Tú eres portador de la gloria de Dios. Reconoce los tiempos en que estás viviendo. Reconoce los tiempos en que estás viviendo tú. Reconoce los tiempos que estás viviendo para tus hijos. Reconoce los tiempos en que estás viviendo para tu esposo, para tus hermanos, para tus tías. Reconoce los tiempos y alerta al que está alrededor tuyo para que no caigan en la ceguera del enemigo. Tenemos que reconocer los tiempos y saber quién es Jesús en nuestra vida, y saber que Jesús nos ha posicionado para que nosotros seamos voceros, ¿verdad? Esa arpa, la que estábamos cantando, que nosotros seamos ese instrumento, ese vocero para ir y compartir y ir y ser radicales y no tener vergüenza, no avergonzarnos del evangelio y no sentir que está anticuado, porque Dios nunca cambia. La palabra que se predica hoy fue la misma que se predicó hace 100 años atrás. Nosotros cambiamos. Dios nunca cambia. Mientras los oradores pasan al frente, yo quiero, no importando cuál sea la necesidad que tú tengas hoy, yo quiero, si tú necesitas oración, pasa al frente. Quizás nos está viendo alguien por medio de las redes sociales. Quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Yo quiero presentarte a este Jesús del que estamos hablando. Este Jesús que es nuestro Salvador. Este Jesús que transforma. Este Jesús que nos ha sacado de la enfermedad, que nos ha sanado.
Este Jesús que tiene algo nuevo para ti. Si necesitas de Cristo, pasa al frente. Si necesitas oración, si necesitas que nuestro hermano ore, cada uno de nuestros oradores está preparado. Si necesitas que haya una oración, pasa al frente. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios donde nos pones al tanto, donde alertas nuestras vidas, alertas nuestro ser, Padre amado. Con tu palabra nos enseñas, Dios. Nos enseña en dónde tenemos que pararnos, en dónde tenemos que posicionarnos. Por tanto, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a movernos en ti, ayúdanos a tener discernimiento, ayúdanos a crecer en el Espíritu Santo, Padre amado. Ayúdanos, Dios, Espíritu Santo, ven, entra en nosotros y ayúdanos a tener ese discernimiento que necesitamos para entender qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, Padre. Toca las vidas, Señor, de una manera especial, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si necesitas oración, pasa al frente.